Vuelve con nosotros el contraalmirante Carlos Molina Tamayo. Él es ingeniero, déjame ponerme la lupa de los 40. Es ingeniero con maestría en guerra electrónica, fue consejero de seguridad y defensa. Y lo tenemos para que nos hable exactamente, porque hay una gran controversia entre gente, la mayoría que no sabe de eso, pero ahora como todo el mundo sabe de todo, entonces, o cree que sabe de todo, entonces unos dicen que esos no sirven, esas naves que están en el Caribe, que todo es una pantalla de Trump, que esas no sirven para, y que eso es parte de una estrategia para invadir Venezuela, etcétera. Pero yo estuve entrevistando, por cierto, al ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, que desarrolló el Centro de Inteligencia de Drogas Mundial, que se llama Mike Vigil, es verdad que hay muchas críticas después de eso. Me cuenta quien lee justamente lo que escribe la gente, que tenga una persona para que lea eso, que dicen que es que él estaba hablando no como ese agente de la DEA, sino como un demócrata que está en contra de las posiciones, evidentemente, de Donald Trump. Y que eso solamente es una pantalla y que solamente sirve, y lo está haciendo Donald Trump en este momento, para tratar de olvidar que no lo hizo muy bien frente a la lucha contra el coronavirus. Quiero preguntarle a alguien que sabe de esas naves, como usted, que sabe de las naves venezolanas que pusieron ahí enfrente en este momento, ¿cuál es su opinión sobre eso, Molina Tamayo? Bueno, al involucrar en esta operación de interdicción de drogas por parte de Estados Unidos y países aliados en el Caribe, en el Pacífico, especialmente frente a la costa de Venezuela, al involucrar la Cuarta Flota y el Comando Sur, eso implica que tienen disponible cualquier cantidad de medios. Para los que no saben, Estados Unidos tiene distribuido su poder naval en las diferentes zonas del mundo y la Cuarta Flota corresponde al Atlántico Sur. Esto es prácticamente desde Río Grande, en la frontera con México, hacia la Antártida. Toda esa zona es parte de la incidencia de la Cuarta Flota. Esa Cuarta Flota, que está bajo el comando hoy en día del almirante Faller en el South Command en Miami, tiene cualquier cantidad de buques y a eso se asocian los de guardacostas. Entre los buques se incluye inclusive portaaviones, cruceros de la clase Ticonderoga, destructores supermodernos de la clase Arleigh Burke. Para ponerles un ejemplo, un destructor Arleigh Burke, por ejemplo, tiene más tonelaje que el Resolute, el cual hundió al Naiguatá. El Naiguatá tenía 1.500 toneladas de desplazamiento. Y no solamente estos barcos, también todas las aeronaves disponibles. Recordemos el año pasado que Maduro mandó un Sukhoi a interceptar y a hostigar a un P-3 Charlie. Estos son aviones prácticamente de signal intelligence, de escuchar todo lo que se transmite en esa área, analizarlo y meterlo en bancos de datos. Y por supuesto, para mí, como oficial de guerra electrónica, todas estas operaciones que han realizado el año pasado de escucha es para llenar los datos de estos buques que van a participar en esta operación. De los buques, la Cuarta Flota y el South Command también disponen de buques de desembarco anfibio, pero desembarco anfibio no tipo desembarco en Normandía, con esas barcazas que también las tienen, sino desembarco anfibio con tropas helitransportadas, y que hay unos aviones que se llaman Osprey, que son dos aviones que tienen unos rotores muy grandes y que giran y se pueden poner en posición de helicóptero, por decir así. Son tropas muy especializadas y generalmente todos estos medios sirven para hacer operaciones quirúrgicas o intervenciones muy rápidas. Yo presumo que toda esta operación militar, además de ir con el narcotráfico,
es un ensayo por si acaso el régimen de Maduro no sale por las buenas, que tendrá que venir una intervención. Y ahí coincido con el entrevistador de la DEA de que en caso que sea una intervención va a ser algo quirúrgico. También debo decir que los únicos que saben si la intervención se va a dar es el presidente Trump y sus seguidores y sus más. Ahora, ¿qué significa algo quirúrgico? Y evidentemente, por el altísimo puesto que tuvo hasta hace pocos meses atrás en la DEA y que ahora es juez, por cierto, él no va a estar diciendo y anunciando que va a haber una intervención ni quirúrgica ni no quirúrgica. Él, desde el punto de vista político, si es que fue una declaración política, puede criticar que Trump lo haga en este momento del coronavirus, por el hecho de que en noviembre son las elecciones y eso puede afectar la forma como se enfrentó a última hora el problema del coronavirus, cosa que también la Organización Mundial de la Salud, muy criticada por Trump, también se le acusa de lo mismo. Tal vez Trump tardó en hacer eso exactamente creyendo y siguiendo quien lógicamente debería ser la persona más sensata, organización más sensata para enfrentarse a esta pandemia, que es la Organización Mundial de la Salud. No sé lo que pasó, no me meto en eso, porque yo no tengo los datos, evidentemente, eso lo tendrá Washington y gente allí. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, evidentemente que, repito, quienes saben si la intervención se va a dar, intervención para remover a los buscados por la justicia americana, hay que decirlo, es el presidente Trump y sus asesores más cercanos. Claro, eso se entiende, pero la pregunta es, ¿qué es eso de intervención quirúrgica? ¿Qué es lo que usted cree que podría darse? Bueno, es remover los cabecillas que tienen orden de captura, controlar el país y dar paso a un gobierno de transición. O sea, evidentemente que una intervención moderna evita la mayor parte de los daños colaterales que se puedan realizar. No se va a hacer un bombardeo, por supuesto, masivo tipo Segunda Guerra Mundial. Y yo diría más, todo lo que digamos aquí son hipótesis, porque la orden de operaciones probablemente está hecha y no la sabemos, que eso es súper secreto. Pero probablemente sea remover los cabecillas en conjunto con algunos venezolanos internamente que se presten para ello, porque evidentemente que tener en la cabeza un precio de 15 millones de dólares, eso es un gran aperitivo para mucha gente que quiera meterse en ese botín. Y hay que tomar en cuenta una cosa que los zurdos rojos de Venezuela se la pasan diciendo, que es una invasión a Venezuela contra el territorio venezolano. No, es una extracción o una aniquilación, sea por extracción o por lo que sea, de los cabecillas que son perseguidos por la justicia americana y que tienen a Venezuela sumida en el desastre que está. Esto no va contra el pueblo venezolano, esto no va contra la República Venezolana, esto va en contra de estos cabecillas. Ahora, esas operaciones quirúrgicas se pueden hacer de muchas formas. Comandos especiales en conjunto con venezolanos, comandos en conjunto con otros países, y por supuesto yo debo presumir que siempre con la venia del presidente interino de una forma muy confidencial, muy secreta, pero evidentemente no es lo que manifiestan los maduristas de que es una invasión del imperio a Estados Unidos para quedarse con el petróleo. No. Y hay que decir algo. Si Estados Unidos está montando esta operación, es porque Estados Unidos se siente que sus intereses están afectados por el caso de Venezuela. El caso de Venezuela ya es una problemática para los países de la región y especialmente para Estados Unidos. Primero porque la droga, el mercado que tiene poder adquisitivo de sus ciudadanos es Estados Unidos, Canadá o Europa, pues los países que tienen riqueza y que tienen un estándar de vida y un índice de desarrollo humano lo más alto posible. Y luego, la otra amenaza que no se habla mucho, pero yo debo leer entre líneas que está ahí, es la presencia de grupos irregulares islamistas e iraníes en Venezuela, que eso es un trampolín para eso. Y evidentemente que eso afecta a los países y en este particular caso y en específico a los Estados Unidos de América. Es una gran preocupación para ellos de que
de que tenga un foco de terrorismo y unos campamentos de terrorismo en un país como Venezuela, donde hemos dicho en otras oportunidades que es el único país donde no se falsifican pasaportes, porque los zurdos rojos entregan pasaportes originales a todo este grupo de terroristas. Hay que entender que cuando usted habla de operación quirúrgica, lo más parecido para una persona que no sabe nada de ese tipo de intervención y demás, es aquella serie que veíamos de Misión Imposible. Es decir, un grupo, un equipo de gente, ¿no? Mayor o menor, que va a secuestrar a una o a varias personas en los puntos donde se encuentran y no una invasión de militares o de mariners por las costas venezolanas. Exactamente, exactamente. Eso es una buena analogía y comparación. Es un grupo de comandos que van y tienen la información de inteligencia, por ejemplo, dónde esté Maduro tal día, y van y lo extraen de una forma muy rápida. Y digo extraerlo porque tienen que llevarlo a la justicia americana. Otro ejemplo de extracción moderno es el caso de Osama Bin Laden. Lo que pasa es que ahí no fue extracción, porque ahí evidentemente que el hombre se resistió y hubo un intercambio de disparos y salió muerto. Pero eso, el caso de Osama Bin Laden es un caso típico de extracción o neutralización de una amenaza para los Estados Unidos de América. ¿Qué quiso decir William Bromfield, que fue embajador de Estados Unidos en Venezuela y que fue jefe antinarcóticos de los Estados Unidos, cuando dice que la oposición no crea que Estados Unidos va a solucionar sus problemas? Bueno, yo creo que no son acertadas esas opiniones porque, como dije anteriormente, el problema ya no es de los venezolanos, el problema ya es de los países de la región y especialmente Estados Unidos. Desde que nosotros comenzamos Venezuelan Freedom Foundation en enero del 2019, hemos manifestado y hemos hecho el lobby para que Estados Unidos, sus dirigentes y el pueblo americano entienda que el caso venezolano va más allá de las fronteras venezolanas y ya afecta a los Estados Unidos de América. Primero por la cantidad de droga, pero evidentemente que son varios países que lo hacen. Lo que pasa es que los otros países no tienen un gobierno que es narcoterrorista. Venezuela es el único país que tiene un gobierno que es narcoterrorista. En el caso de México tienen los carteles, pero el gobierno está luchando con los carteles. Y el caso de Colombia lo mismo, cualquier otro país de la región. Entonces, yo creo que esas declaraciones del ex embajador no son afortunadas porque ya Washington está claro de que el caso venezolano afecta a los intereses como la gran nación del norte. Afecta a los intereses, ¿por qué? Primero porque más drogas en Estados Unidos daña a su población, evidentemente. Y luego, probablemente más importante que el caso de las drogas es la presencia de Hezbollah, operadores iraníes en el área. Y en tercera podría ser la presencia de Rusia en Sudamérica, en este caso en Venezuela, que cada vez se incrementa más y por supuesto a los Estados Unidos les es incómodo la presencia de los rusos en esa zona. Pero a lo mejor esa es una declaración, sencillamente una declaración política de Bromfield. Lo que le está diciendo a la oposición venezolana es, bueno, o únanse o actívense mejor o organícense mejor o den un solo punto de vista cuando vienen a Washington, que ustedes también tienen que ser cabeza de toda esta lucha contra la narcotiranía. Bueno, es evidente que debe haber unión y eso lo hemos dicho en todas las oportunidades. Tenemos que estar unidos hasta llegar al día de que logremos sacar al usurpador y después de eso nos dividimos y pelearemos por todos lados. Pero el caso es que las naciones democráticas del mundo, en el hemisferio nuestro, las dos más democráticas, vamos a decir así, que son Canadá y Estados Unidos, reconocen a un solo vocero de la oposición, que en este caso es el presidente interino Guaidó. Y todas las líneas de comunicación vienen por ahí. Todo lo demás hay que entender que es un país secuestrado y son maniobras de los cubanos comunistas con los maduristas para dividir a la oposición. Así lo entiendo yo. Además de que están secuestrados en Venezuela. Hay que presumir que todos esos diputados están amenazados. Hoy salió unas declaraciones de otro diputado
diciendo que quisiera que Maduro no fuera a prisión, sino que permaneciera libre. Bueno, para mí es que está siendo chantajeado por el régimen dictatorial, por el tirano, porque es difícil estar en Venezuela. Yo sentí hace 20 años, y eso que todavía, hace 18 años, y eso que todavía ellos no estaban tan eficientes en la persecución, yo sentí la persecución en carne propia por parte de los maduristas. Esos son pérfidos, son delincuentes, no son políticos, son criminales, y esos harán todo para chantajear a las nietas, a los hijos, a las hijas. Vamos a violar tu familia, etcétera, si no actúas así. Además de eso, toma $500,000 para que te quedes tranquilo. Es un país secuestrado y no hay fiabilidad en lo que se pronuncian muchos opositores, porque están coaccionados por el régimen. Ese es el punto de vista mío. Pero repito, la única línea institucional que tiene la oposición es la línea del presidente interino, en este caso el señor Guaidó, porque le tocó ese rol histórico. Pero es la única línea reconocida, y todas estas operaciones en el Caribe están en consonancia con el presidente interino. Todo eso está de acuerdo con el presidente interino. Usted nos habló de una organización a la cual pertenece, de la lucha contra la narcotiranía. ¿Qué organización es esa y cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que está haciendo? Venezuela Freedom Foundation es una organización formada para el rescate de la democracia en Venezuela y para hacer entender a los países democráticos del mundo que Venezuela es un país invadido por los castrocomunistas y que solo nosotros no podemos resolver ese problema. Ya va, perdona. Venezuela no es un país invadido por los castrocomunistas, porque una invasión significa que el invasor está allí en contra de la voluntad, ¿no?, de las dirigencias de ese país. Los castrocomunistas están en Venezuela porque fueron llamados por los delincuentes de Miraflores y de Fuerte Tiuna. Bueno, es algo de semántica. No, los nazis invadieron Austria con... Perdone, Molina, no es semántica, perdón. Una invasión es a la fuerza. Ahí es algo más vergonzoso, no solamente para los que lo ejecutaron, sino para las familias y para el futuro de esos apellidos, ¿no?, que deberían ser erradicados del país. Es que los llamaron y además les pagan. Bueno, evidentemente, pero recordemos también que Maduro es un títere y Maduro está controlado por los castrocomunistas, porque Maduro es un cenutrio, eso lo sabemos todos, y se ve en su forma de expresarse, etcétera. Y digo yo que esto es una invasión promocionada por los mismos delincuentes que tienen controlada Venezuela. Pero sea como sea, es un país secuestrado, es un país que afecta a los intereses de los países de la región y de Estados Unidos específicamente, y por supuesto los venezolanos necesitamos ayuda para salir de ese régimen. Así como muchos países a través de la historia han necesitado ayuda de países aliados para salir de las invasiones o de los regímenes totalitarios que tienen, asimismo ahora Venezuela nos toca en este siglo XXI de solicitar ayuda a los países aliados, porque solo no podemos, eso es una utopía, pretender que la salida y el rescate de la democracia venezolana va a venir desde adentro. De adentro están secuestrados todos los venezolanos y chantajeados por un régimen pérfido y de criminales. Ahora, ya tanto el Grupo de Lima como la Unión Europea, por ejemplo, dijeron que no estaban de acuerdo con ninguna invasión norteamericana. Sí. Y se llama invasión porque supuestamente el gobierno que tiene las armas, aunque sea ilegítimo, que es el de Maduro, no quiere que esos militares entren o que ese grupo armado entre o que esos marines entren a liberarlos de ellos mismos, evidentemente, a liberarlos de los narcotiranos de Miraflores y de Fuerte Tiuna. Pero estarían de acuerdo, por los contactos que ustedes han tenido en Venezuela Freedom Foundation, en una operación quirúrgica en Venezuela. Sí, claro, más bien nosotros promocionamos eso. Promocionamos dos líneas. La línea es, la primera, una intervención quirúrgica y que existan planes reales,
permanentes y realmente que den miedo al régimen, porque mientras eso se acerca más a la realidad, una intervención, es posible que force la segunda línea, que sería la salida negociada del régimen. Yo particularmente hasta ahora le doy pocas probabilidades a la salida negociada del régimen, así que tenemos que seguir convenciendo a diferentes países dirigentes de que se cree una amenaza real de intervención. Hemos avanzado porque el hecho de manejar esta operación en el Caribe, ya eso es una amenaza real de intervención, y aunado a las órdenes de capturas del Departamento de Justicia, eso inclusive asusta más a los maduristas comunistas que el peligro de una intervención, porque saben que es el Departamento de Justicia, que es una separación de poderes en Estados Unidos, y que eso no se negocia, al menos que ellos se presenten, vayan a un juicio y ofrezcan información para capturar a otros narcotraficantes. Pero ni el presidente Trump, ni cualquiera de sus secretarios, en este caso ministros, pueden ofrecer una negociación donde se le quite esa orden de captura del Departamento de Justicia. ¿Por qué crees que en este momento es ese movimiento naval en el Caribe? En el momento del coronavirus. Bueno, porque el coronavirus está separado de las líneas de acción de rescate de la democracia venezolana. Y es más, mantener esos barcos en el Caribe, por lo menos si no hay contaminados, no se contaminan porque no tienen contacto. Pero son dos cuestiones separadas. Lo que yo sinceramente estoy impresionado es el talante democrático del gobierno de Estados Unidos, que a pesar de los múltiples problemas del coronavirus, están atacando el problema de narcotráfico y de narcoterrorismo en el caso de Venezuela con esa operación. Realmente me impresionó, porque yo pensé que Maduro y sus secuaces podían tener un respiro con este coronavirus. Inclusive lo comenté con un colega y le dije que qué sortario es Maduro, que en pleno de esto ya no se habla de nada sino del coronavirus. Y el caso resultó ser, mi apreciación resultó ser incorrecta, pues porque ya se está hablando mucho de este caso del Departamento de Justicia y de la operación que se está montando en el Caribe, que ya está en curso, por supuesto. Ahora, toda esa flota que está en el Caribe, toda esa flota es exactamente para evitar que salga la droga de Venezuela, o hay parte de la flota que no es para eso, porque no está diseñada para eso, y sería para o acompañar o defender o preparar o asustar con una posible intervención a la narcotiranía venezolana. Esa fuerza de tarea que se está mandando al Caribe realmente es una fuerza de tarea con capacidad militar extraordinaria. Ahí no solamente hay buques guardacostas, que los buques guardacostas tienen cierta capacidad militar también, porque en caso de guerra ellos son auxiliares de la Marina de Guerra americana. Pero hay unos buques muy complejos que son para guerras muy complejas y por supuesto tienen armamento, sensores y sistema de comando, control, comunicaciones e inteligencia de los más avanzados. El caso de los Ticonderoga, el caso de los destructores Harry Burke. Y los buques, por ejemplo, hay un buque que es el USS Detroit, que es un buque para vigilancia marítima, pero ese buque, por ejemplo, tiene más poder que una fragata clase Mariscal Sucre, de las cuales, debo decir, está por el suelo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que la Armada venezolana está por el suelo, la han destruido. Y asimismo todas las fuerzas, todos los componentes de Venezuela. Ahí no hay enfrentamiento posible, al menos que sea algo asimétrico. Nos recordemos en Yemen, en el año 2000, si no más recuerdo, un destructor moderno de Estados Unidos fue averiado con una lancha de goma y 2 terroristas islamistas que detonaron sus chalecos explosivos, sus explosivos que llevaban en la lancha, y le abrieron un boquete al destructor y mataron a 19 marineros americanos. Eso fue una aproximación asimétrica. A raíz de eso, todos los destructores, todos los buques de la Armada americana
no dejan que una lancha de esas se les acerque, e instalaron más .50, o sea, ametralladoras de bajo calibre que puedan inutilizar a esas lanchas rápidas que se acerquen. En ese caso, yo no veo a dos venezolanos que se monten con unos explosivos en una lancha de esas, inmolándose por Maduro. No lo veo, no lo veo. Además de que esos buques no van a atracar en puertos venezolanos, esos buques están en alta mar. Pero sí, a tu pregunta, la flota que están moviendo a Estados Unidos, tanto buques como aeronaves, llevan un poder militar muy avanzado y muy grande. Y especialmente los P-3 Charlie, que son diseñados para guerra electrónica, y los P-8, que son los que sustituyen a los 3 P Charlie, que son aviones de reconocimiento marítimo, y son aviones que tienen muchos sensores, la versión de ellos de escucha, de inteligencia de señales, etc. Yo debo presumir que esto es un preludio de que si el régimen de Maduro no sale por la puerta trasera, va a venir la intervención para capturar a los que están siendo solicitados por el Departamento de Justicia americano. Pero, ¿qué diálogo puede haber si ya se hicieron todas las posibilidades de diálogo y ya inclusive Guaidó dijo que se acabó el diálogo, que se demostró que a través del diálogo no se podía hacer nada, no se podía salir de la narcotiranía? ¿Qué otro diálogo puede haber? Bueno, yo hablo del diálogo que propuso el presidente Guaidó y después fue ratificado por el Departamento de Estado, por el señor Pompeo, donde ofrecían un gobierno de transición que no tuviese ni Maduro ni Guaidó. Yo, por ejemplo, cuando vi eso, cuando leí esa noticia, y la vi porque vi en directo cuando habló Pompeo, yo dije, los maduristas no van a aceptar esto. Pero los países europeos inmediatamente reaccionaron y dijeron, acepten eso. O sea, se les está ofreciendo eso, acéptenlo. Ahora, ellos al no aceptarlo, evidentemente quedaron aún más como más criminales, por decir así. Porque están arriesgando de que puedan haber daños colaterales cuando se dé una intervención para extraerlos a ellos. En cambio, hay quien piensa que en Venezuela, sí, que eso de decir ni Maduro ni Guaidó es que Estados Unidos ya tampoco cree en Guaidó. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, pero es que el que dice eso es un juicio de valor porque no vio la intervención de Pompeo ni de Abraham, que ellos dijeron que Guaidó no está en el gobierno de transición, pero que Guaidó puede ser el candidato para cuando se efectúen elecciones libres. Es más, y lo dijeron que es el que tiene más probabilidades de ganar, lo dijo el mismo Pompeo, en caso de una elección transparente en Venezuela. Emitimos muchos juicios de valor. Sí, pero yo le iba a decir al respecto. Ajá. Esa más bien es una declaración política para los europeos, para que dejen ya ese aguabineo que tienen, que no solamente es con Venezuela, es con Cuba y es con toda esta gente creyendo, como creyó por cierto Obama, que por las buenas esa gente va a cambiar, que creyó Obama con respecto a Cuba, claro, ¿no? O creyeron los republicanos con respecto a China, en la época en que fue esta apertura que hubo y que se llevaron tantas empresas norteamericanas que no eran tecnológicas, se le dio facilidades para que invirtieran en China. Más bien eso, pero es que legalmente, así como Guaidó sí podría ser candidato electoral, Maduro no puede ser, porque un tipo que está siendo buscado por la justicia y que está acusado hasta en la Corte Penal Internacional, según nuestra Constitución, no puede ser candidato. Evidentemente, evidentemente, y ahí donde está... como nos están saliendo las cosas bien en la oposición y espero que coronemos con el día de, ahí donde está que esa gente está inhabilitada porque ya que el Departamento de Justicia le abra un caso y dicten orden de detención, eso ya es algo grave porque el Departamento de Justicia americano no se lanza al agua así sin tener nada. Ellos infinidad de pruebas tienen, inclusive en la última apelación de los narcosobrinos tengo entendido que soltaron más información todavía a través de sus abogados. O sea que eso es evidente que Maduro no va a poder ser candidato. Y todos estos
corruptos, narcotraficantes, narcoterroristas, habrá que inhabilitarlos y si es posible, bueno, esos no regresarán, pero hay que aplicar la justicia. Nosotros no podemos caer en el mismo plano de ellos, de lo que han hecho con ese país. Tenemos que hacer que la justicia nacional e internacional juzgue. Además, hay una cosa que hay que decir. A los jerarcas del chavismo, madurismo venezolano no solamente lo van a juzgar en Venezuela, lo va a juzgar la justicia internacional, en España, en Italia, porque muchos de los muertos que han fallecido por la represión de los maduristas tienen doble nacionalidad y les va a pasar lo mismo que les pasó a los militares argentinos, que inclusive con ley de amnistía que sacaron, todavía lo siguen enjuiciando en Francia, en Italia, en España, porque tenían doble nacionalidad y competen. Y desde que están sucediendo esos crímenes por parte de los chavistas maduristas, se están iniciando aperturas y están en stand-by en los diferentes despachos de estos países. O sea que eso se va a activar. Ahora, pero tenemos que entender una cosa, los venezolanos tenemos que entender. No es el momento que estemos peleando entre nosotros. Es el momento de llegar al día de sacar a Maduro y su combo. Ya tendremos tiempo para pelear democráticamente, evidentemente. Pero hoy en día tenemos que remar todos hacia un mismo rumbo y en el mismo bote. La única opción constitucional que tiene Venezuela y que es reconocida a nivel mundial de los países democráticos del mundo, no de Corea del Norte, por supuesto, ni de Irán, es la del presidente interino. Y en eso tenemos que entender. Y todos esos bulos o esa información, esos fake news que circulan y eso, no le hagamos caso a eso. A mí no me interesan los fake news. A mí lo que me interesa es regresar a mi país y que mi país retorne por la senda democrática y reconstruir a Venezuela. Esas peleas, por supuesto, yo tengo muchos indicios que esas peleas entre nosotros en la oposición son generadas por los laboratorios de los comunistas, que son los que tienen más experiencia. Eso es de la franquicia cubana. Dividir y sembrar el odio en los pueblos. Exacto. ¿De quién es ese libro? Este libro es de Eduardo Hurtado. Hay 2 programas, 2 entrevistas con él. Ajá. Después del anterior que tuvimos nosotros 2. Ok. Una cosa, es verdad que la flota venezolana no está en las mejores condiciones y que los militares están, los que no están los que no pertenecen a la narcotiranía, están desarmados y o vigilados. Pero ¿y los misiles? Ellos no se pueden defender con los misiles. Bueno, claro. Me imagino que te refieres al sistema de defensa aéreo. Sí. Porque los misiles Otomat y Áspide, por ejemplo, de los barcos, están sin mantenimiento hace tiempo y lo peor aún no es el mantenimiento, sino el operador calificado. Ya esas generaciones se han ido y esta gente no ha renovado esas generaciones. Además de que para mantener actualizados los sistemas de armas hay que estar practicando continuamente. Nosotros en los años 80 y 90, cada año lanzábamos misiles con las flotas combinadas en el Caribe, con los alemanes, los holandeses, los americanos, etc. Y son operaciones muy complejas para llevar el entrenamiento de esto. Ahora, en el caso de los misiles de superficie-aire, de la defensa aérea que tiene Venezuela, sí, evidentemente que probablemente sean más nuevos y hace unos meses cuando llegaron ese avión con todos los técnicos rusos, esos iban a poner a punto esos sistemas de armas y probablemente hayan entrenado a esa gente. De ahí donde vienen estos aviones de inteligencia electrónica que están capturando todas las señales de esos radares para, por supuesto, en caso de una intervención, inutilizarlos. ¿Cómo se pueden inutilizar? Hay un avión embarcado en los portaaviones que se llama Growler. Es un F-18, pero es un F-18 de guerra electrónica. Ese avión viene de un origen de otro avión que se llamaba Prowler, que prácticamente lo optimizaron en la guerra de Vietnam. Este avión, si van a venir F-18 embarcados a inutilizar algunos blancos estratégicos en Venezuela para la extracción, con armas guiadas inteligentes de manera que los daños colaterales son mismos, estos aviones F-18 Growler
Estos aviones entran en el espacio aéreo venezolano, sienten los radares de los S-300, por ejemplo, de búsqueda, los pueden perturbar, jamming es la palabra en inglés. También, si el sistema les llega a lanzar un misil, estos pueden perturbar también al misil, pero antes de que los sistemas lancen un misil, porque está el radar de búsqueda captura al avión. Luego de ese viene siendo iluminado por un radar de tiro. Este radar de tiro es el que va a guiar el misil al blanco. Cuando ellos ven que los están iluminando con un radar de tiro, de los cuales tienen una transmisión y una frecuencia y una repetición de pulso, etcétera, diferente a al de búsqueda, porque también son frecuencias diferentes, ellos pueden lanzar lo que se llama un misil antirradiación desde el avión. Ese misil antirradiación cabalga sobre el haz de ese radar de tiro e inutiliza al radar de tiro. Al inutilizar el radar de tiro, ya el misil no funciona, porque esos misiles no se pueden lanzar manual, esos misiles necesitan una guía activa con un radar. Pero lo que quiero decir es que ya todos los datos de los sistemas de defensa aérea venezolanos están en la base de datos de los aviones y de los buques. Y actualizados, porque estos sistemas son del año 70 y ya, por supuesto, la OTAN y Estados Unidos lo tenía cuando la época de la Guerra Fría. Lo que han hecho las fuerzas navales americanas a través de sus aviones de reconocimiento e inteligencia electrónica es actualizar las bases de datos. Yo les recomendaría a los venezolanos que están operando esos sistemas que en casos que ellos oigan que hay un conflicto, que cierren la puerta y se vayan, no transmitan, porque el misil les va a caer a ellos encima en el camión ese donde tienen el radar de tiro. Y es alta probabilidad de que les hagan eso. Ya pasó en las guerras del Golfo. En las guerras del Golfo prácticamente inutilizaron a todas las fuerzas de Saddam Hussein, y lo que se veían en CNN, esos trazadores eran prácticamente proyectiles de 40 milímetros, trazadores disparando a pepa de ojo, como decimos en Venezuela, disparando manual, porque evidentemente que en esa época estaban los Prowler, los aviones de guerra electrónica de la Marina, entraron y limpiaron el espectro electromagnético completamente. De manera que yo no veo esa amenaza del sistema de defensa antiaéreo venezolano, primero porque dudo de sus capacidades y de su operación, y luego porque son sistemas muy conocidos y que sus datos están en las bases de datos de los equipos de guerra electrónica de ataque de las fuerzas norteamericanas. Ahora, yo no sé si la narcotiranía está segura o cree que va a haber una intervención tradicional en Venezuela, aunque habla de eso y de la amenaza, y la carta que más bien parece escrita por una escritora de telenovela que supuestamente escribió Maduro, pero que, oh sorpresa, no la leyó, sino puso a otro a leerla. Pero por primera vez he visto en los canales de cable, no sé si en los abiertos, que yo suelo ver, por primera vez he visto, y no sé si será normal en esta época, en una época del año, promocionando, no que la gente se meta a Mariners, sino promocionando a los Mariners, como para preparar a la gente para decirle, recuerde que los Mariners son los que nos defienden. ¿Será parte de la guerra psicológica para atemorizar el narcorrégimen? Sí, es parte de la ecuación multivariable de guerra psicológica, evidentemente. Ahora, cuando estuve en Miami, en la concentración donde el presidente Guaidó, ahí la sociedad espontáneamente pidió intervención. Y tú no te imaginas la cantidad de gente que se comunica conmigo pidiendo por favor a gritos la intervención, que eso no lo aguantan más, que se está muriendo la gente, que no tienen que comer, que la parte de salud falla. La gente está pidiendo eso porque la gente se ve que están intervenidas por los cubanos comunistas y con el títere de Maduro, y que se están muriendo de hambre. Solamente los 5 millones de venezolanos que han emigrado, eso es una razón
para pedir una ayuda a los países democráticos del mundo a través de una intervención o presión más fuerte para que esta gente deje la puerta trasera, que como yo repito, yo veo baja probabilidad de que salgan por la puerta de atrás. Ahora, una intervención tradicional, tipo el día D, tipo de la que salvó a Europa de los nazis, que eso fue una intervención pedida por los demócratas franceses, pedida por los ingleses, y fue una intervención de varios países, entre ellos los principales, Estados Unidos, Rusia, que había sido socia y había llegado a acuerdo con el propio Hitler. Sí. Eso la gente, con los que tú llamas zurdos comunistas, nunca lo dicen, por cierto, pero zurdos rojos, zurdos no está bien. ¿Cómo? Zurdos rojos. A los zurdos rojos. Esa intervención no está bien vista hoy en día. Esa intervención no está apoyada ni por la Unión Europea, ni siquiera por el Grupo de Lima. Esa intervención no está apoyada por ningún organismo internacional. Y como usted mismo ha dicho, más bien una operación quirúrgica sería lo que hay que pensar en ella. Pero después de esa operación quirúrgica, tipo, vamos a decir, misión imposible para acercarlo más a lo que una persona normal y corriente conoce, porque esa serie, además de excelente, fue sumamente popular. Esa serie, una vez que se saque a los cabecillas de la narcotiranía, ahí queda la FARC, el ELN, Hezbollah, en fin, una serie de grupos terroristas asesinos que ni siquiera las tropas norteamericanas, pedidas por el gobierno colombiano para enfrentarse a la FARC, y al ELN pudieron eliminarlas. Bueno, el asunto es que cuando se efectuó el Plan Colombia y Estados Unidos ha ayudado mucho a Colombia, eran más asesores, pero quienes se enfrentaban eran las Fuerzas Armadas colombianas, con mucho éxito porque se han profesionalizado, por supuesto. En el caso de Venezuela, lo primero es inutilizar a los delincuentes que tienen secuestrado a ese país, porque las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una buena estructura para luchar contra esas amenazas. Evidentemente que hay que reestructurar las Fuerzas Armadas venezolanas, hacer reingeniería, y es válido también tener asesores militares de otros países que tengan experiencia en este tipo de combate. Pero nosotros no vamos a resolver el problema del ELN, de los colectivos, de Hezbollah, hasta que no salgamos al Maduro. Una vez Maduro fuera, las Fuerzas Armadas venezolanas y las fuerzas policiales tienen capacidad para enfrentarse a esos elementos. El asunto es que desde que llegó Chávez al poder, Chávez le ha dicho a las Fuerzas Armadas que el ELN, la FARC y Hezbollah son fuerzas amigas. Y nadie ha dado las instrucciones de que se enfrenten. Esto lo sé yo porque estando de director de armamento, que le incorporamos unos tubos lanzagranadas M204 a los FAL, 200 de ellos, porque teníamos una deficiencia táctica en la frontera. El guerrillero tenía M16 o AK-47 y nosotros teníamos todavía FAL. Cuando el FAL tiene 20 cartuchos en la caserina, en el cargador, mientras que el M16 o el AK-47 tiene 30. Y nosotros para lanzar una granada con el FAL teníamos que sacar el cargador, meter un cartucho impulsor, mover el cilindro de los gases a granada y poner una granada arriba y disparar, mientras que el guerrillero venía con las armas robadas que tenía, disparando su M16 o su AK-47, y lo que tenía que poner el dedo en otro sitio y lanzar una granada de 40 milímetros. Entonces, de la dirección de armamento, incorporamos 200 tubos lanzadores de granada para meterlos bajo el FAL, y cuando Chávez me llama para decirme que qué es eso, ¿por qué estamos comprando eso? Y le digo, no, a usted le llega el papel porque tiene que exonerarlo del impuesto de importación, pero eso ya se compró hace un año. ¿Y para qué es eso? Yo le explico eso y él me dice, no, pero es que las FARC son fuerzas amigas, no son fuerzas enemigas. Evidentemente yo me quedo sorprendido. Entonces, desde la época que Chávez llegó al poder, todos esos colectivos y guerrillas no se han enfrentado. Las Fuerzas Armadas no los han enfrentado porque la instrucción era no enfrentarse. Ahora,
al regresar la democracia a Venezuela, las Fuerzas Armadas, evidentemente, y las fuerzas policiales, porque las fuerzas policiales son muy importantes en esto. Tanto la PTJ como la DICIP, la ex-DICIP, son importantes para enfrentar a estos grupos. Lo que pasa es que ahora son aliados todos ellos. Están en el mismo bando, porque los dirigentes maduristas, castrocomunistas, le han dado instrucciones a las Fuerzas Armadas que no se metan a decir. ¿Qué hace un pobre oficial en la frontera, un teniente, cuando le digan, si entran los guerrilleros no hagas nada? O sea, evidentemente que él no va a hacer nada, porque si no, o lo matan los guerrilleros o lo ponen preso los mismos maduristas. Pero ahí, en esa misma respuesta está también respondiendo de que no están actualizados, no están entrenados, llevan 20 años que o han sido apartados de las Fuerzas Armadas o han sido desarmados y que además no han actualizado todo el armamento que se necesita para enfrentarse a eso, que siempre han sido enemigos de los venezolanos y del ejército venezolano, porque hay que recordar todas las veces que asesinaron la FARC y el ELN a militares venezolanos, que inclusive le cortaban el pescuezo y le sacaban la lengua. El caso de Cararabo, sí, el caso de Cararabo en el 96, sí, por ejemplo, sí. Que me lleva a repetir que esto no es una invasión de los cubanos. Es algo vergonzoso para la historia de Venezuela, nos guste o no, que un país que liberó tantas naciones en la época de Simón Bolívar, ahora llamó para que lo intervinieran con estos elementos que son una vergüenza para la historia de Venezuela, y además les pagan para esa intervención. El sueño de Fidel Castro, que lo tuvo desde un principio, desde que su primera salida fue a Venezuela para pedirle dinero a Rómulo Betancourt, y Rómulo Betancourt le dio una patada en el culo, ¿no? Sí. Entonces, desde ese momento hasta Castro estaba detrás del dinero, el poder y la situación geográfica estratégica de Venezuela, y oh sorpresa, no lo consiguió con las guerrillas, no lo consiguió tratando de financiar o de corromper a la dirigencia política de eso que llaman la Cuarta República, sino lo consiguió con Chávez Frías y su banda. No, no solamente lo consiguió, sino se consiguió a alguien con una petrochequera a disposición de los cubanos comunistas, por decir así. Sí, evidentemente que las Fuerzas Armadas van a necesitar un reentrenamiento. Habrá que mandar oficiales y personal en general a cursos antiguerrillas, a cursos de detección moderna. Por ejemplo, los colombianos tienen mucha experiencia en la guerra de guerrillas porque tuvieron casi 50 años con esa, y ahí se puede hacer intercambios. Hay que cambiar la mentalidad y hay que reorientar las Fuerzas Armadas. Y lo digo, no solamente las Fuerzas Armadas, todo el país, porque hasta la presidencia de la República se ha prostituido. La Fiscalía del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia farsante que está allá, todo eso hay que hacerle reingeniería. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas hay que reorientarlos y hay que hacer reingeniería y darles realmente una capacidad combativa. No que estén pendientes de vender pollos o de cualquier otra cosa, que prácticamente eso es lo que han hecho esta gente. Entonces, cuando mandan a un soldado a vender pollo y a ese soldado le queda algo de vender los pollos, evidentemente que no va a estar pensando en entrenamiento y sudando en una cancha de obstáculos, etcétera. Entonces, hay que reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas y que produzca realmente el resultado de su misión, que es seguridad y defensa al país, principalmente contra agentes extranjeros que amenazan a Venezuela, porque eso es otra cosa, que las Fuerzas Armadas venezolanas se han transformado en un organismo represor de los venezolanos, que por eso que existe tanto odio de la población venezolana contra las Fuerzas Armadas, porque han reprimido, se han prestado, no todos, sino los secuaces pérfidos que le hacen el camino al régimen para atacar a los venezolanos. Pero hay mucha gente que está en stand-by porque están secuestrados y no pueden hacer nada, porque si no, evidentemente que los ponen presos, los torturan o los matan, como es la historia. Pero eso va a llevar mucho tiempo. Eso va a llevar toda la reconstrucción, toda Venezuela lleva tiempo, pero hay que comenzar. Hay que comenzar, tiene que llegar el día D para que comencemos. Sí.
Bueno, muchísimas gracias. Es el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, déjenme ponerme la lupa de los 40, ingeniero con maestría en guerra electrónica y quien fuera consejero de seguridad y defensa y perteneciente a Venezuela Freedom Foundation. Gracias. Entonces, en definitiva, la intervención sería quirúrgica. Sería quirúrgica, evidentemente. Sí. Y Daños cree que se va colaterales a dar. mínimos. Y usted siente que se va a dar. Siento que se están dando los pasos, sí. La tuerca cada vez da un giro y apretando más al régimen. Y se va a dar si el régimen no busca una salida por la puerta trasera. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y saludos por casa. Que espero que sea pronto y que sea explicándonos cómo fue un éxito la intervención. Bueno. Amén, amén. Bueno, y su papel, que va a ser muy importante. Hasta luego. Bueno.